que generalmente arranco con gestión de las comunicaciones, pero por efectos de las asignaciones que vamos a tener en este parcial, vamos a arrancar con lo que es gestión de los riesgos. ¿Ok? En este caso, el orden de los factores, pues, no va a alterar el producto, como suelen decir como frase. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor, si ya tienen visualización de pantalla? Sí, Lick. Chile. Ok, perfecto, gracias. Bien, en pantalla en pantalla tienen lo que vamos a hablar la tarde de hoy. Vamos a hablar de gestión de los riesgos. Es un área de conocimiento sumamente importante. Recuerden que venimos de una área previa de gestión de los costos y como pudiesen también recordar, es interesante en el sentido de lo que implicaba las reservas, el análisis de reservas. ¿Cómo recordarán? Reserva de contingencia, reserva de gestión. Y había una que propiamente tenía relación con el análisis de riesgos y era la reserva de contingencias y que de eso iba a partir pues lo que era pues posteriormente una petición o no de una reserva de gestión. Entonces los riesgos es un tema sumamente relevante en materia de proyectos por todo lo que implica. Ok, vamos a arrancar. Vamos a cambiar la dinámica ya en estas presentaciones, pues son un tanto más ejecutivas. Esta semana vamos a abordar lo que es, bueno, si tienen calendario ahí en mano, en su celular o donde sea, por favor váyanlo pues previsualizando. Recuerden que ya entramos casi en la recta final, porque hoy arrancamos tercer parcial. En esta semana vamos a ver todo lo que es gestión de riesgos y en la siguiente, ¿sí? Dos siguientes o dos y medio, por así decirlo, vamos a intensificar con otras tres áreas de conocimiento. Lógicamente, esas áreas de conocimiento ya son un poco más resumidas, un poco más cortas. Entonces, para ir saliendo a tiempo y no estar con apuros. Ok, gestión de riesgos importante. Vamos a tocar tres elementos sumamente relevantes. Primero, vean, reducir la probabilidad e impacto de eventos negativos. Vamos a ver más adelante cómo, ok, hablar de probabilidad e impacto es prácticamente un sinónimo de estar hablando de lo que es la prioridad del riesgo. Ok, ¿cómo prioriza un riesgo usted? Basado en la probabilidad y el impacto. Ahora, vamos a ver también cómo hay otros elementos, en definitiva, que va a ser importante que podamos destacar, que no solo la prioridad es digámoslo, de importancia, sino que hay otros elementos como la propincuidad, como la conectabilidad, la controlabilidad, la manejabilidad. Hay un montón de elementos que también es necesario que podamos constatar. Pero vean, interesante, reducir la probabilidad e impacto de eventos negativos. Esa es la gestión de riesgos, ¿sí? Que usted, en la medida de que pueda, en este caso, analizar muchos escenarios, usted pueda tener esa claridad propiamente de cómo va a actuar. Recuerden que a nivel de riesgo, bueno, podemos decir muchas cosas, pero en cuanto a la forma en que usted le va a dar tratamiento, recuerde, hay riesgos que tiene que aceptarlos porque no va a poder evitarlos. Bueno, es que es otra técnica, de hecho, no va a poder, digámoslo, deshacerse de ellos, ¿sí? Usted puede aceptar un riesgo, usted puede evitar un riesgo, usted puede mitigar un riesgo y en definitiva, dependiendo de su grado de preparación, usted puede hasta transferir un riesgo. Pero vamos a ver múltiples variantes en este sentido. Segundo, dentro de la gestión de riesgos es que, así como usted vea e intenta reducir la probabilidad de impacto de eventos negativos, a la inversa, usted es, digámoslo, importante y necesario que usted aumente la probabilidad e impacto, pero de la contrariedad, de los eventos positivos, porque, ojo, el hecho de que usted tenga un riesgo no solo implica una amenaza, sino también una oportunidad. Entonces, si usted tiene y se le presenta un riesgo, usted tiene que ver cómo lo potencializa y cómo saca provecho de ese riesgo que se puede llegar a generar o que puede llegar a tener un nivel de potencialidad de ocurrencia. Entonces, usted viene y lo utiliza y lo ve como un aspecto
positivo para generar también contramedidas, pero que sean provechosas para la empresa, para la institución, para la organización o como quiera llamarle. Tercero, vean lo siguiente. Es que hablar de riesgos es hablar de incertidumbre, ¿ok? Porque lo que usted anda buscando también, vea, es reducir la incertidumbre y una forma de que usted reduzca la incertidumbre, bueno, pues es actuar, pues definitivamente de manera proactiva. Cuando digo proactivo, pues es justamente eso que ven en pantalla, es poder anticiparse a los problemas que puedan llegar a suceder en la organización en función del proyecto en el cual usted pueda estar, pues netamente trabajando. Entonces, tres elementos sumamente relevantes a los cuales le pido poner mucha atención. Ahora, si hablamos de gestión de riesgos a nivel, pues ya un tanto más general, aquí podemos identificar, vea, por ejemplo, ya lo que viene a ser, pues propiamente los procesos dentro de esta área de conocimiento, planificar los riesgos, identificar los riesgos, analizar los riesgos, ¿ok? ¿Cuál va a ser la respuesta al riesgo que nosotros vamos a promover, ¿ok? ¿Cómo la vamos a implementar una vez que ya la tenemos planificada y cómo vamos a hacer ese monitoreo de riesgos para, bueno, en definitiva, y ser más concreto, el monitoreo de riesgos en función de si usted tiene una actividad de remediación, bueno, poder evaluar si fue efectiva o no fue efectiva, porque si no lo fue, bueno, en definitiva usted tiene que hacer una retroalimentación, una mejora, una reforma de esa contramedida para poder tener los resultados pues, definitivamente esperados en materia de gestión de riesgos. Ok, vean en pantalla, conceptos clave en cuanto a la gestión de riesgos respecta. Y es que si usted se apega a la imagen, bueno, la gestión de riesgos, literal que es como lo ven ahí, ¿sí? O sea, todo pende de un hilo. Y definitivamente el tratamiento que le pueda dar a usted los riesgos, pues es lo que en definitiva va a ser directamente proporcional al éxito que usted pueda tener en su proyecto. Ahora, conceptos clave y situaciones que usted tiene que tener muy claras. Ok, vea, todos los proyectos son riesgosos. Por mucho que tengamos un proyecto de bajo alcance, riesgos hay, ¿sí? Entonces todos van a ser riesgosos. Unos en mayor medida que otros, definitivamente, pero los riesgos van a estar ahí presentes en todo ámbito, en todo aspecto. Ok, algo más. Vean. Usted, pues definitivamente, el proyecto, usted lo va a poder evaluar en dos maneras, ¿ok? A nivel de riesgos individuales y a nivel de riesgos generales, ¿ok? Porque en definitiva una cosa también puede llevar a la otra. Entonces, el efecto, en definitiva, también es positivo como negativo, como pueden ver en pantalla. ¿Por qué? Porque usted va a tener objetivos del proyecto que requiere cumplir, pero que dependiendo de ese cúmulo de riesgos que usted pueda, digámoslo, tener presentes, dependiendo del alcance, de la complejidad de su proyecto, usted tiene que procurar, bueno, lógicamente un efecto positivo, pero todo va a depender de esas actividades que usted logre potencializar a favor de sus, bueno, de sus proyectos en ejecución. Más conceptos clave. La gestión de riesgos es iterativa, ¿ok? Bueno, todos conocemos acá, aunque sea técnicamente, lo que es una iteración, ¿ok? ¿Qué es iterar? Es repetir. La gestión de riesgos es repetitiva. La gestión de riesgos nunca deja de ser. La gestión de riesgos es un proceso que debe de fluir a lo largo y ancho de toda la organización y a pesar de que usted pueda tener un análisis de riesgos sumamente, digámoslo, completo y en el cual usted tenga identificado que hay riesgos que definitivamente son de un corte básico y que aunque se potencialicen no hay mayor impacto sobre la organización, ok, eso no quiere decir que usted lo va a dejar de gestionar, sino que usted siempre va a estar ahí al pendiente de, porque lo que hoy no es un riesgo en materia tecnológica, sobre todo, el día de mañana sí puede ser una gran amenaza, hablando de proyectos, por ejemplo, una brecha de seguridad, muchos elementos que están relacionados con lo que nosotros, pues, trataremos en proyectos ya de la vida real. Ok, vea esto. El equipo de proyecto debe de saber qué nivel de exposición al riesgo es aceptable. Ok, aquí traemos a colación situaciones nuevamente que
usted tenga que medir. Y esos umbrales de riesgo medibles no es más que algo que estamos viendo o que hemos visto tanto allá en auditoría y que la conceptualización viene a ser la misma. ¿Ok? Lo vimos a nivel de lo que era EDM03 y lo vimos a nivel de lo que también era APO 12. ¿Alguien lo recuerda? Los compañeros que llevan auditoría. ¿A qué nos referimos? ¿A qué estoy haciendo referencia con esos umbrales de riesgo? Véalo. Nivel de exposición al riesgo que es aceptable. ¿A qué le suena eso? A ver, no venimos tan participativos hoy. Vamos a la lista entonces. Ok, Emerson David Zavala. Emerson, ¿está Emerson? Sí, le creo. A ver, estimado, ¿a qué nos referimos con umbrales de riesgo? Pues como yo le llevo con, bueno, discúlpele, a lo que yo entiendo, Lick, es que un umbral de riesgo más que todo es como tener lo que es tal vez un tipo de, no, no decir como respaldo, sino que hasta donde puede llegar el, digamos, en este caso un proyecto, hasta dónde nos podemos arriesgar para que, o podemos arriesgar o podemos, en este caso, eh, ¿cómo se le explico? ¿Hasta qué punto del proyecto nosotros podemos intentar salvarlo? A eso es a lo que yo Ujú. le entiendo como un umbral. Ok, a ver, alguien más. Ahí hay una mano levantada. Vamos a ver. Lic, ¿no sería el nivel de riesgo aceptable que puede tolerar la empresa o el inversionista al proyecto? Bueno, pero es que eso que me dice, estimado, es justo lo que la presentación, ok, exposición al riesgo que es aceptable. Ahora, ¿en qué se traduce eso? Eso Es es una propiamente probabilidad de la, impacto. eso vendría a ser priorización. Ok. ¿Y usted lleva auditoría, estimado? ¿No? Sí, Ok. EDM03, APO 12. A ver, alguien. No puede ser. Ok, no voy a dar respuesta, va a ser pregunta de examen. Ok, pregunta de examen entonces, estimados. Ahí la van a tener en su momento. Ok, volvemos entonces. Perdón. Ok. La exposición al riesgo es aceptable. Bueno, los umbrales de riesgo que tienen que ser medidos en función de esto. ¿Qué puedo aceptar como tal y qué definitivamente no va a ser aceptable para un proyecto porque se están saliendo de control los costos, porque se están saliendo de control los tiempos, etcétera? En definitiva, hay muchos elementos a evaluar ahí. ¿Ok? Apunten la pregunta de examen porque ahí la van a tener. Ok. Ahora, hay ciertas consideraciones en relación a lo que es la adaptación, así como está titulado ese slide. Bien, usted tiene que medir ciertos elementos a nivel de riesgos en un proyecto. Vean, hay cuatro aspectos clave a tomar en consideración. Vea, por eso se llaman consideraciones, lógicamente. Vean, el tamaño del proyecto, la complejidad del proyecto, la importancia del proyecto y el enfoque de desarrollo que usted pueda estar llevando a cabo en ese proyecto. Primero, vean, tamaño del proyecto y bueno, y cuáles son las consideraciones y situaciones puntuales en las cuales usted tiene que enfocarse. Primero, el tamaño del proyecto, vean, en términos de duración. Ahora yo le pregunto,
por sentido común, si yo tengo un proyecto sumamente largo en fases, en tiempos, ¿cómo serán los riesgos ahí? Serían controlados, ¿no? Ok, bueno, es que esa es la premisa, que usted pueda controlar sus riesgos. Ahora bien, cuando lanzo la pregunta es propiamente, si usted tiene un proyecto que dura N cantidad de meses, ok, por decirlo así, dura 8 meses, ese proyecto, ¿usted qué cree? ¿Que tiene pocos riesgos o que tiene muchos riesgos? A diferencia de que tenga un proyecto que aunque sea, digámoslo, de menor magnitud en tiempo, es decir, de unos 2 meses, bueno, ya lo dijimos, también es riesgoso, pero ¿cuál, por sentido común, va a tener mayor cantidad de riesgos asociados? Sí, al El que menos dure más. creo, El que tiene para más mí, Lick, tiempo, ¿no? creo que los dos pueden tener el mismo tiempo, o sea, los mismos riesgos, pero a diferencia del que tiene más tiempo en realizarlo, es que es más fácil poder resolver esos problemas porque hay más tiempo para, en este caso, poder solucionarlos, mientras el que tiene poco tiempo hay que hacerlo todo por el tiempo que se tiene estipulado. Ok, vamos a ver qué dice Omar. Perdón, Lick, anteriormente tenía un problema, un macaneo con el micrófono, nunca pude desactivarlo para poder contestar, pero en esta pregunta le cuento, en realidad para mí no solamente es el factor tiempo, también el factor inversión. Hay un Ok, proyecto que puede durar un mes y en ese en sentido efecto, los mismos tienen el mismo alto y costo de riesgo. lo interrumpo. Como tal, en efecto, tiene muchos más elementos, pero en el análisis me quedé hasta acá donde estoy moviendo el mouse. Por eso no abordé lo demás, pero sí, tiene toda la razón. A ver, adelante. Ah, ok, correcto. En ese sentido, el hecho no solamente indica el tiempo. Muchas veces nosotros pensamos que el factor tiempo, a mayor tiempo, mayor implica en riesgos, ¿verdad? Pero en este Ujú. sentido, para esa, dice, el tamaño del proyecto, pues en el caso del tamaño, si el tamaño implica costo, correcto, que no inmediatamente tiene que ser medido un grande contra un pequeño. En ese sentido, hablando del factor tiempo, los dos tienen el mismo criterio de, ¿cómo se llama? De vivencia en la cuestión de pérdida, ¿va? Ahora, en cuestión de duración de tiempo, nada más sí tenemos que ver que el mayor tiempo, mayor probabilidades de pérdida. Ok, contrastando también lo que dice el compañero anterior, el que inicialmente participó, decía, es que tengo, entre más tiempo tengo, pues tengo mayor facilidad para poderle dar tratamiento. Pero véalo desde otra perspectiva también, tiene mayor tiempo para que también puedan presentarse los riesgos, ¿sí? Entonces, el factor tiempo en definitiva es sumamente importante. Ahora, ¿qué decir de los costos? Entre mayores costos haya a nivel de proyecto, usted se va a enfrentar con mayor cantidad de riesgo. Entonces, podemos decir que es directamente proporcional el tamaño del proyecto con la potencialidad de ocurrencia de un riesgo, por ejemplo. ¿Cómo es el alcance? Ojo, ¿cuál es el equipo que requiere? ¿Sí? Propiamente, o en otro sentido, ¿qué es necesario para hacer esa gestión de riesgos? Entonces, entre más grande es, lógicamente, es directamente proporcional. Ahora, vean esta otra pregunta. Menciona, ¿el proyecto es pequeño como para justificar un proceso más simplificado sobre los riesgos? Bueno, lo ideal es, Negativo. lo ideal es siempre hacer un análisis de riesgo sumamente complejo. Ahora, más que todo, aquí cuando habla del tamaño del proyecto y cuando dice justificar un proceso más simplificado, se refiere, pues quizás a quienes participan en esa gestión de riesgos, ¿sí? Pero en definitiva, lo ideal es que podamos ver todas las aristas posibles basados en la ocurrencia de riesgos, porque como recordarán, hablando y volviendo al tema de las reservas, tanto de contingencia como de gestión, lo importante es que recuerden, eventos conocidos son parte de su análisis de riesgos, consecuentemente de su reserva de contingencia. Eventos desconocidos son aquellas cosas que usted no pudo prever, que están fuera del análisis de riesgos y que definitivamente usted tiene que dejarlos, digámoslo,
entre comillas, presupuestados a nivel de una cuantía de una reserva de gestión. Entonces, considere eso. Ahora, vea, complejidad del proyecto. Entre más complejo es un proyecto, bueno, definitivamente, vean, pregunta dentro de las consideraciones. ¿El proyecto depende de un alto nivel de innovación, de nuevas tecnologías, de acuerdos comerciales, de dependencias externas que aumentan la complejidad del mismo? Bueno, eso también es directamente proporcional, ¿ok? Entre más dependencia haya de la tecnología, sabemos que los niveles de riesgo van a crecer. Ahora, si yo les pregunto, y quiero opiniones. Eh, voy a lanzar una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto eminentemente de corte tecnológico basado en una nueva tecnología? ¿Qué riesgos asociados ya por defecto usted puede identificar? A ver. Que Ok, no sé, creo que un problema, un riesgo sería en lo que es lo técnico, que no tengan pues las capacidades técnicas, podría Ok, ser. definitivamente, gracias Héctor. El conocimiento técnico, porque es una nueva tecnología, porque quizá el personal no la maneja, porque es relativamente nueva, ¿ok? Eso es un riesgo ya por defecto. A ver, Omar. sí, y retomando los dos puntos, exactamente lo que dijo el compañero. No solamente también el riesgo técnico, hay que aportar ahí un factor importante. Lo nuevo es desconocido, tiene que implementar más capacitaciones, muchos Ujú, más costos en cuanto a eso, pero sobre todo, lo nuevo no es, porque es nuevo, es que ya está bueno o es lo que debemos de ujú. usar. Debe de ponerse a prueba. De repente, por ser nuevo y no saber bien a ciencia cierta el aplicativo de esta nueva herramienta, puedo cometer el error de aplicarlo en campos que no son requeridos o sacarles el máximo jugo, como nosotros decimos, ¿va? Aportando a lo anterior, por las vivencias de trabajo y lo aprendido incluso en esta clase con usted, pues no importa el proyecto grande o pequeño, importa que es proyecto y se debe llevar con la misma metodología y con la misma seriedad del alcance posible, porque el factor de llevar un proyecto a la pérdida, no van a decir Omar Vázquez fracasó en un proyecto pequeño, Omar Vázquez fracasó en un proyecto grande. El señor Omar Vázquez, como director del proyecto, fracasó en un proyecto, fracasó en dos proyectos y ya. Entonces se tiene que medir con el mismo alcance, grande o pequeño, llevarlo por la misma metodología y alcance del mismo. Ok, y al final de cuentas es que, gracias Omar, en definitiva, es esa línea delgada también entre el éxito y el fracaso en un proyecto. Y al final de cuentas, grande o pequeño, fracaso es fracaso, como dice Omar, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vea, cuando usted va a trabajar un proyecto y va a incorporar elementos tecnológicos, bueno, ahí está lo que lo que decían el par de compañeros, ok, un tema de capacitación, un tema del mismo desconocimiento. Si estamos hablando de infraestructura, tiene que usted considerar temas de soporte, tiene que considerar usted temas de poder tener disponibilidad de un partner local, por ejemplo, que le dé asistencia inmediata. Usted tiene que considerar también si es una nueva tecnología y si es nueva infraestructura tecnológica, y si usted va a combinar infraestructura nueva con infraestructura que usted ya tenía. Usted tiene que empezar a lidiar con temas de compatibilidad, ¿sí? Entonces, desde ahí vaya viendo, ok, ¿a qué me enfrento? Ok, entonces, a eso se hace referencia, a la complejidad del proyecto, vean, entre más alto es el nivel de innovación que se pueda tener, bueno, lógicamente, ¿es beneficioso? Sí. ¿Es riesgoso? Pues doblemente. Ok, ahora, importancia del proyecto. ¿Cuál es la importancia del proyecto desde un punto de vista estratégico? Y cuando digo estratégico es para esa alta gerencia. ¿Cómo está posicionado el proyecto ante los ojos de la alta gerencia? ¿Es un proyecto de impacto o es un proyecto, digámoslo, de no tanto impacto? Entonces, ahí en definitiva también usted tiene que poder sopesar ese tipo de situaciones. Ahora, indistintamente, y como acaba de decir Omar, fracaso es fracaso. O sea, lo ideal es que usted pueda hacer un manejo adecuado para que saque, digámoslo a buen término, sus proyectos. Ahora, consideraciones adicionales sobre la adaptación. Vean, el enfoque de desarrollo. Habla de si es un proyecto en cascada, donde los procesos de riesgo pueden seguirse en secuencia y de forma iterativa. Y no solo eso, sino que también
Vamos a verlo más adelante dentro de los criterios, dentro de lo que implica la conectabilidad, porque muchas veces, ojo, una cosa lleva a otra cosa. Dicho de otra manera, un riesgo que se materializa o que se potencializa me puede llevar o puede, digámoslo, despertar más factores de riesgo que hagan, pues propiamente un efecto bola de nieve y lo que se provoca es que el riesgo, ok, empieza a incrementarse y su impacto llega a tales niveles que, bueno, la cura o el remedio, como decimos, termina siendo sumamente complicado. Ahora, hay una curva, lo que se llama la curva S de riesgos, y puntualmente, pregunto yo, ¿ustedes qué creen? Ok, ¿o en qué momento ustedes prefieren que se materialice un riesgo? Supóngase que usted tiene un riesgo X, ¿ok? Y digámoslo, va a suceder, ¿ok? ¿Ustedes lo prefieren al inicio o lo prefieren al final del proyecto? ¿Por qué? Al inicio, en mi caso, Ale, En su caso, al inicio. A ver, Omar, ¿por qué? porque cada cosa que se da iniciando, tengo tiempo para poderlo remediar. Según lo he aprendido con usted, al 25% del avance de un proyecto o antes, yo puedo replantear o puedo remendar antes de hacer un gasto, antes de hacer una gran inversión o todo lo que se hace en el desglose del mismo. En este momento yo puedo tomarme un nuevo enfoque y enmendar el asunto. Al final sí podría enmendarlo, pero los costos Ujú. no solamente suman, sino que también se pueden multiplicar o pueden venir a no arreglar lo que ya tengo, sino hacer un nuevo proyecto en muchos de los casos. Ok, y estamos totalmente de acuerdo, porque en el momento en que su proyecto ya está avanzado y se materializa algo, definitivamente la solución va a ser en términos, pues mucho más costosa. Entonces, definitivamente el análisis de riesgos tiene que ser bastante puntual y ya vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar para tales efectos. Quienes ya leyeron o quienes ya vieron el resumen, ok, vamos a hablar de la RBS. ¿Qué es la RBS o RBS? ¿Ok? Es la estructura de desglose de riesgos. ¿Ok? Traducido, SRBS implica Risk Breakdown Structure. ¿Ok? ¿Qué significa estructura de desglose de riesgos? Es similar a cuando hablábamos de la WBS, por ejemplo, que aquella era Work Breakdown Structure. ¿Ok? Estructura de desglose de trabajo. En este caso, estructura de desglose de riesgos. Y vamos a ver cómo hay una categorización muy clara, ¿ok? De cómo darle tratamiento a los riesgos. ¿Ok? Bien, avancemos. Vean, bueno, hay varios elementos acá. Esto tampoco es que le presto mayor importancia, solo lo menciono. Los riesgos no relacionados con eventos, ¿ok? Así literal lo enmarca el PEMBOK, ¿ok? En lo que implica, vean, riesgos de variabilidad, ¿ok? Y aquí, ojo, a nivel de riesgos hay que ser muy consecuente porque, por ejemplo, vea lo siguiente, yo puedo tener un riesgo y yo se lo doy a Omar para que lo evalúe, para que busque actividades de remediación, pero yo se lo doy también, vamos a ver, menciono Omar porque es de los que más participa. Y yo, por ejemplo, se lo doy también a Osman Fabricio Zavala, por ejemplo. Y yo los pongo a analizar un riesgo. Ahora, ¿ustedes creen que habrá una línea delgada también basado en el tema de subjetividad? Sí, Definitivamente. Ok, yo le puedo dar, Por ok, supuesto. diferentes. A ver, Osman Fabricio. No, sí, hay una línea delgada entre la subjetividad y lo real. Ok, porque yo le puedo decir, miren, estos son los riesgos, pero ojo, entre lo que Osman Fabricio pueda trabajar, digámoslo, ok, dentro de su análisis, dentro de su expertise, puede llegar a diferir con lo que diga también Omar, ¿ok? Habrá que ver quién desarrolla un mejor enfoque dentro de la gestión de riesgos. Lo ideal es que se haga integrado, lógicamente, pero voy al término o al efecto de la subjetividad, porque definitivamente, por ejemplo, Omar me puede decir, estas son mis actividades de tratamiento, y Juan Fabricio me va a decir, no, pues estas son las mías. Entonces, ahí podemos discrepar un poco en relación a cuáles vendrán a ser más efectivas o no, pero lo ideal es que sean integrados. Entonces, pero por qué hacerlo integrado? Porque usted lo que trata de reducir, recuerde, es esa incertidumbre. Entre más incertidumbre hay, es sinónimo de problemas. O sea, entre usted más incertidumbre tenga a nivel de las actividades de su proyecto, ¿ok? Eso no es saludable para el proyecto.
¿sí? Entonces, la menor incertidumbre posible. Bueno, se habla del VUCA también, que son los riesgos de ambigüedad, como se conoce. VUCA, ¿por qué? Bueno, aquí está, porque hay riesgos o situaciones propiamente que pueden ser un tanto volátiles, un tanto inciertas, un tanto complejas o ambiguas, ¿ok? Al final de cuentas, esa es la traducción literal. Ahora, algo bien importante ya es de tercer punto, la capacidad de recuperación del proyecto. Y el punto es, ok, cuando digo capacidad de recuperación es, ok, se materializó algo y lo relevante aquí es cómo respondieron nuestras actividades de riesgo, cómo respondió nuestro equipo ante el riesgo de manera tal que no haya sido mayor impasse. Ok, pero eso va a depender de qué tan maduras sean esas actividades de gestión de riesgo. Entonces, nos recuperamos fácilmente o definitivamente dejó tal impacto que consumió costos adicionales, que consumió tiempos adicionales, que afectó el alcance del proyecto. Entonces, ojo, porque al final de cuentas, bueno, estamos hablando de riesgos y se preguntarán, y bueno, yo les preguntaré, mejor dicho, bajo todo lo que hemos venido diciendo, ¿qué es un riesgo entonces? Todo aquel evento que no ha sido considerado dentro del plan, en primer lugar, va, es un riesgo. ¿Por qué? Porque si no lo consideré, tarde o temprano me puede pegar. Y todo aquel evento también alejado que de repente sí se contempló, pero no se midió la magnitud. En un ejemplo muy rápido de trabajo que nos sucedió con una planta telefónica. En algún momento, para poder poner unas troncales extras, se levantó lo que fue la parte de internet. Se dejó por una semana levantada la misma para poder poner vía web estas troncales o vía internet. Nadie midió el impacto que una semana podían hackear la planta. El problema está que solamente se midió el hecho de que se tenía que comunicar, se tenía que poner en comunicación entre una planta telefónica y la otra, y al final, un golazo. Solo duró media hora. Y exactamente me estaba recordando lo que usted estaba diciendo ahorita. O sea, ¿qué hizo el equipo? Lógicamente, como se estaba trabajando, inmediatamente lo reportó para que pudiesen bajar los privilegios de la misma, ¿va? Pero en media hora costó $300,000. Ahora, ¿qué pasó? No se midió el impacto. Solo dijo, se tiene que sacar a internet para poder conectar las mismas, pero no se midió. Ajá, pero ¿y si la dejamos tanto tiempo? ¿Cuándo la vamos a cerrar? ¿Quién la va a supervisar? ¿O solo se conectan, no se va a dejar en prueba? No se miden esos impactos. Entonces, esos son riesgos no considerados o no planteados sobre la mesa, y por no considerarlos, nos pegan alto Ok, en los costos. en definitiva, y como dice, solo le voy a sumar un par de elementos. Decía Omar, aquellos eventos que, bueno, pueden llegar a tener cierto nivel de ocurrencia, pero traducidos bajo el ejemplo que nos acaba de dar Omar, ok, son eventos que pueden tener, en definitiva, un impacto sobre el proyecto, indistintamente de que si es positivo o negativo, porque ya vamos a ver más adelante que podemos tener riesgos positivos, ¿ok? Pero eso definitivamente es de la forma en la cual nosotros le vamos a dar tratamiento, ¿ok? Gracias, Omar. Bien, eso puntualmente es, vean, hablemos, ok, vean, gestión integrada de riesgos, esto ya lo mencioné, de hecho, ¿ok? Vean, el punto es que muchas veces tenemos un proyecto que es parte de un programa de proyectos. Sí, entonces recuerden que un programa implica múltiples proyectos. Entonces, lo que hablaba hace un rato, la conectabilidad, o sea, este proyecto tiene ciertos riesgos que se materializaron y afectaron otro proyecto, afectaron al programa, afectaron un subprograma. Entonces, en definitiva, hay que gestionarlo muy bien, ¿ok? Entonces, ahí pasa también por el tema del rodaje que se puede llegar a tener en relación al área en la cual estamos trabajando un proyecto como tal. Ahora, entremos ya en lo que vienen a ser los procesos. Idealmente es importante que hagamos una planificación de riesgos, ¿sí? Y bueno, el punto acá es, vean, como herramientas y como técnicas, nunca va a estar de más el juicio de expertos, ¿ok?
porque las vivencias, porque todos esos elementos que tiene una persona que ha participado en proyectos de igual envergadura, por ejemplo, al que podamos llegar a estar trabajando nosotros, definitivamente, ¿ok? Esas experiencias son sumamente válidas. Ahora, yo le pregunto a Omar, bajo lo que nos ponía como ejemplo, en este caso del proyecto, de las troncales y todo esto que mencionaba, ahora bien, yo le pregunto, supóngase que usted va a trabajar en un proyecto similar, sí o no, que haber pasado ese, valga el juego de palabras, ese impasse, a usted ya le dejó literal como, digámoslo, como lección aprendida, aunque Una quizás, escuela. exacto, una escuela. Le dejó, o yo preguntaría ya de plano, ¿dejaron un documento de lecciones aprendidas dentro de ese proyecto? Totalmente de acuerdo. Para efectos no solamente de aprendizaje, sino como regla. Si se va a levantar antes de pedir sacar qué impacto va a tener y si en realidad se tiene que hacer por esa vía la conexión, cuánto tiempo solo para los trabajos. Y en ese sentido ya quedó como regla. Al final está estandarizado a nivel política de empresa no volver a abrir una política y dejarla así nada más a un tiempo, sino que la necesito ahorita, hago la configuración y bueno, corremos pruebas sobre eso, pero no se puede dejar abierta nuevamente la conexión. Ok, perfecto. Entonces vean, hay un tema de lecciones aprendidas que de hecho lo vamos a ver como salida, pues propiamente de otros de estos procesos. Entonces, el ficho de expertos es sumamente relevante. Ahora, no menos importante el hecho de poderse reunir, porque si vamos a hablar de una gestión integrada o integral de riesgos, pues es importante el consenso de las partes, ¿ok? Porque definitivamente los conocedores de ciertas áreas son los que mejor van a poder tener una percepción en relación a las actividades de remediación. Ahora, lo ideal acá es que nosotros tengamos un plan de gestión de riesgos. Entonces, entre otras cosas, ¿ok? Hay ciertos elementos puntuales que se deben de tener. Y vean, una metodología sumamente relevante. Esto, definitivamente, por la forma en la que yo voy a tratar los riesgos, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Vean, roles y responsabilidades, ¿ok? Y es que, ojo, si yo tengo definitivamente diferentes tipos de riesgos, yo tengo que asignarle la responsabilidad del monitoreo a alguien, ¿sí? Porque en caso de que ocurra, recuerde que como buenos hondureños, ¿sí? Siempre andamos buscando a quién echamos la culpa, pero cuando nosotros tenemos una asignación de roles y responsabilidades, ¿ok? ¿Quién va a monitorear ese riesgo? ¿Ok? Entonces se dejan roles y responsabilidades. En caso de que ocurra, ¿quién le va a dar el tratamiento? ¿Quién es la persona encargada de la actividad de remediación? ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Tercero, presupuesto. ¿Ok? Ya lo dijimos cualquier cantidad de veces. Digámoslo, la relación directa que hay entre costos y lo que es las reservas. Eso hay que tenerlo muy en claro. Calendario de riesgos. ¿Ok? A eso se refiere cuando digo calendario. Ahora, ¿qué será un calendario de riesgos? Lógicamente, no sé si se acuerdan que al inicio hablábamos también de hitos, ¿ok? Y es algo similar, pero el calendario de riesgos lo que implica propiamente es, ¿ok? Tener muy en claro, dependiendo de la etapa o de la fase en la cual yo me encuentro, ¿sí? En qué momento, en definitiva, ese riesgo se puede presentar, porque usted, o sea, definitivamente, si usted tiene todo un bosquejo, un cronograma de actividades, lógicamente, ciertos riesgos que están enmarcados o que van a estar enmarcados en la RBS, usted puede ya previsualizar en qué momento se pueden llegar o se pueden llegar a presentar, pues propiamente. Quinto elemento, categorías de riesgo. Ok, usted tiene que tener muy en claro cuáles son los riesgos de nivel bajo, de nivel medio, de nivel alto y, ¿por qué no?, de nivel crítico. ¿Sí? Entonces, considere esas situaciones para que a partir de esa categorización, usted, ojo, y el sentido común nuevamente, si usted tiene un riesgo crítico, usted no puede tener solo una alternativa de solución. Usted debe de tener múltiples alternativas de solución. Y todo enmarcado también, y como decíamos allá en APO 12 con los compañeros hace un par de días, lo importante aquí también es el costo de las soluciones. ¿Sí? Usted puede tener
cualquier cantidad de soluciones, pero lo ideal es que las vayan escalando para que no necesariamente usted tenga que ir a la más compleja. Y por así decirlo, bueno, asociando un ejemplo común, cuando digo es que usted tiene que priorizar las actividades de remediación, pero sí o no, hablando solo por poner una metáfora, no podemos desconocer, por ejemplo, que en las áreas de soporte siempre está, disculpen por el sonido de fondo, pero al parecer anda una fumigación por acá afuera. No podemos desconocer que en las áreas de soporte siempre tenemos al que por cualquier cosa quiere formatear los equipos, ¿cierto? Generalmente esa es la última opción que le da soporte. Ojo, esa es la última opción, pero muchas veces usted va a encontrar que el que está ahí, ¿sí? Solo formateo Formateando. dice, solo formateo dice. De hecho, hay muchas personas a las cuales como sobrenombre les dicen formateo dentro de Correcto. esas áreas de soporte, por lo mismo, porque esa es la solución. Que está prácticamente en su espectro, pero no es así. Ahora, la gestión de riesgos es de la misma manera. O sea, yo tengo cualquier cantidad de actividades de control y de remediación, pero ojo, ¿cuál es la más factible a efectos de costos, a efectos de tiempo? Ok, bueno, eso dentro de las categorías de riesgo. Veamos algunas otras cosas. Matriz de probabilidad e impacto. Ok, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra y cuál es el impacto en caso de que ocurra? ¿Sí? Y vean, esto es algo similar a lo que son las matrices de riesgo, porque en las matrices de riesgo usted lo que tiene es una probabilidad, un impacto y un valor total de riesgo. ¿Sí? Que resulta de multiplicar la probabilidad por el impacto, como ya lo he dicho en otras clases, y el punto es que dependiendo de la cantidad que genere el valor total de riesgo, pues lógicamente las actividades de control deberán de ser bastante enfáticas. Vea, revisión de tolerancia de los interesados, ¿ok? Bueno, aquí se responde la pregunta de examen. Cuando yo hablaba ya de qué es aceptable propiamente dentro de los umbrales de riesgo, estoy hablando de dos elementos puntuales. Estoy hablando de tolerancia al riesgo y estoy hablando de apetito de riesgo. ¿Sí? ¿Ahora sí se acuerdan? Creo que Sí, sí. sí. Entonces, ok. Entonces, puntualmente eso era. Ahora, vean esto también. Formato de los informes. ¿Por qué es ideal tener formatos de informes? Una, por efectos de facilitar, recabar información. Segundo, para que nadie esté inventando el agua caliente en relación a lo que queremos reportar. Y tercero, ok, porque en definitiva nos da agilidad en los procesos. Entonces, el formato de los informes en materia de gestión de riesgos también es relevante. Y bueno, el seguimiento ya lo hemos dicho. Ahora, vean, solo vamos a hacer un vistazo de esto, de lo que es la RBS. ¿Ok? Si ustedes lo ven, lo que tenemos ahí en pantalla. Y voy a lanzar una pregunta. ¿Qué pasaría? Lógicamente, denle un vistazo, ok, les doy un minuto. Denle un vistazo a, a ese slide. Si ustedes lo ven, mientras voy comentando, vaya dándole un vistazo. Tenemos tres niveles, ¿ok? Nivel 0, nivel 1, nivel 2. Y de hecho, lo que suelo hacer es ampliarlo a un nivel 3, aunque Penbook solo tenga esos niveles. Pero incluyo en un nivel 3 lo que viene en un nivel 3 propiamente, que vendría a ser un cuarto nivel, porque arrancamos de un cero, es propiamente las actividades de control. Y no solo eso, sino que también me gusta la práctica de agregar todos los elementos que yo debo de considerar en el momento que analizo un riesgo. Porque vamos a ver cómo hay un análisis cualitativo de riesgos y cómo también hay un análisis cuantitativo de riesgos. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de análisis. Ahora bien, véalo. Digámoslo, segmentación y vean cómo se van digregando los riesgos conforme a ciertos aspectos. Vea en el nivel uno, empezamos a digregar y decimos, ok, voy a considerar los riesgos técnicos. En el nivel 2 voy a considerar los riesgos de gestión. En el nivel 3 digo, ok, voy a considerar todos los riesgos de orden comercial. Y por último, todos los riesgos de corte externo. Y luego entro en una segregación más. Vean,
¿Qué considero como riesgo técnico? ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con definición del alcance del proyecto, todo lo que tiene que ver con definición de requisitos, todo lo que tiene que ver con estimaciones, con supuestos, con restricciones, con procesos técnicos, con la tecnología misma, con las interfaces técnicas y demás que puedan llegar a surgir. Ok, en ese sentido. Y vean todo lo demás. Y vean, hay una categorización 2.1 sobre, en este caso, sobre dirección de proyectos, riesgos relacionados en gestión sobre dirección de proyectos, riesgos relacionados en gestión sobre dirección de programas, de portafolios, sobre operaciones, etcétera. A lo que quiero llegar es, ¿qué hubiese pasado si antes de la clase de hoy y de este vistazo final que estamos dando sobre la RBS, yo les hubiese pedido, ok, un análisis de riesgos de lo que fue su proyecto de implementación? ¿Sí o no que muchos de ustedes hubieran optado por hacer una lista de riesgos? Correcto. Sí, Lick, mejor. Ok, hubieran optado por una lista, pero sí o no que dentro de esa lista usted ya podría ser, a la luz de esto que está viendo, capaz de identificar, no, es que este riesgo que tengo acá es de corte o de orden técnico. Ah, no, pero es que este riesgo que yo tengo acá es de orden comercial. De ¿Sí? acuerdo. Entonces, Sí, se ahora podrían. bien, a ver, le doy la palabra, estimado, disculpe. No, solo que quería decir que sí, se podrían agrupar mejor y saber pues de qué tipo es cada riesgo y así Ok, poderlo. poderlo tratar, perfecto. Ahora, pregunto yo, ¿ustedes creen que ya teniendo esta herramienta de la RBS y esa categorización a la cual ustedes le pueden sumar otros elementos que puedan identificar, dependiendo del tipo de proyecto, ¿ustedes creen que nos permitirá hacer una mejor gestión? Totalmente, Lick. Como usted lo acaba de decir, si usted me pide antes de esta clase y qué es lo que hubiese hecho en mi caso, una lista de todos los riesgos, pero no lo hubiese agrupado por soporte comercial, no hubiese sido una ensalada. O los hubiese de hecho planteado todos, pero una sola ensalada. En este sentido, lógicamente, después de la casa se entiende de que hay una agrupación para la comprensión del proyecto, para la comprensión de los directores, es sumamente más bonito, incluso más ordenado. Y esto le sumo algo más, Omar, gracias. Y en el momento que usted los asocia, usted va a notar también que tienen ese nivel de conectabilidad. ¿Ok? Es decir, si estoy hablando de riesgos netamente comerciales, ¿ok? Usted verá cómo todos los que están dentro de ese acápite, ¿sí? Tienen una correlación directa. Entonces, el tratamiento se va a facilitar también consecuentemente. Ya vamos a ver cuando empecemos a hacer ya tanto análisis cualitativo como cuantitativo, lo importante de esto, ¿sí? Entonces, tómenme la palabra cuando les digo, ok, vean, y vean, y desde ya se los anuncio, la actividad que hacemos propiamente es esa. Les pido hacer una RBS basado en su proyecto de implementación. Y no solo eso, tengo que terminar, lógicamente, en la siguiente clase este tema para que hablemos del análisis cualitativo y cuantitativo en razón de los otros elementos que no necesariamente tienen que ver con la prioridad, es decir, con la probabilidad y el impacto de ocurrencia, pero que son sumamente importantes al momento de hacer ese análisis cualitativo. Ok, bien, solo como un vistazo adicional, vean todo lo que se viene, cómo hacer un informe basado en la gestión de riesgos, entre otras cosas, qué forma, ok, es importante a nivel de tratamientos, y aquí voy. Este es el último vistazo. Cuando yo digo vea análisis cualitativo, vea qué cosas voy a evaluar. Urgencia, proximidad, inactividad, manejabilidad, controlabilidad, detectabilidad, conectabilidad, propincuidad y lo que es el impacto estratégico. Entonces, ojo, cualitativo. Ahí yo no estoy cuantificando nada, solo estoy viendo, ¿ok? Si es alto, si es bajo, medio, alto, crítico, ¿sí? Porque es cualitativo. Y, ojo, importante esto porque definitivamente ya sabemos cómo se prioriza un riesgo,
Pero si yo priorizo un riesgo, ya voy a entrar también en, por ejemplo, si yo mido lo que es la probabilidad alta, media o baja, ¿ok? Se queda en un término cualitativo. Pero cuando yo lo quiero pasar a un término ya cuantitativo, es cuando ya le empiezo a poner valores. Probabilidad de tanto, impacto de tanto. Entonces, ahí ya estoy en un análisis cuantitativo. Entonces, bien, lo vamos a dejar ahí. Y disculpen que me adelanté, pero sí quería hacerles ver lo que era propiamente los elementos cualitativos que vamos a considerar. Lo dejamos por acá, estimados. Me veo en breve con los compañeros de auditoría. Feliz tarde a todos. Terminen de leer, por favor, el resumen. Como pudieron ver hoy, avanzamos en definitiva. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Ya llegamos hasta la 9 de 19. Prácticamente llegamos a la mitad. En la otra clase estaríamos dándole cierre al área de conocimiento, porque como les dije, es un tanto más fácil de avanzar en este parcial. Así que en la medida que lo podamos sacar sumamente a tiempo, será sumamente importante. Buenas tardes a todos. Saludos. Feliz tarde. Licenciado.